Don José. Buenos días, don Fernando, ¿cómo está usted? Hombre, Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy, después de un día ajetreado. como el de ayer, de muchas cosas que ocurrieron, mucha gente opinando. Nosotros vamos a tener un análisis de lo que en perspectiva pasó ayer. Ahora que usted hablaba de la historia y hablaba de Fidel Castro, tuve la oportunidad de conversar con él varias veces, por largas horas. Y la primera vez que tuve un encuentro con él, me preguntaba el general Torrijos, ¿qué fue lo que tuviste que te llamó la atención de Fidel Castro? Digo yo, bueno, que nos recibió después de haber esperado al señor presidente Bishop de Granada, el primer ministro, horas sin dormir. Y me llamó la atención lo siguiente, Fernando, estimados televidentes. Fidel Castro lucía unas impecables botas Flochet, pero impecables, unas botas esas, las botas, pues. Le preguntó sobre el uniforme. El uniforme de Fidel Castro, ese verde oliva que usted veía impecable que usaba, estaba diseñado y hecho para él desde Canadá. Un proletario en todo sentido. Era un proletario de los... era un burgués. Burgués. Me llamó la atención esa impecable... Dice que el hombre, el plato favorito es la sopa de tortuga. Y entonces tomaba un coñac Napoleón. Por francés. Para que usted vea. Pero sin duda alguna Fidel Castro es una figura política de gran renombre. Pero los cubanos, cuando pase todo este vendamal, lo verán entonces desde otra perspectiva. Cuba ha tenido 50 años y fíjese que hoy Cuba está situada exactamente donde debió estar. Su posición geopolítica fue sobreestimada y sobrevalorada con respecto a lo que realmente representa. Y hoy, en un mundo diferente, Cuba casi prácticamente es un actor imperceptible en la vida mundial. Sí. Mírenlo para que usted vea. Ha recuperado el valor donde estaba. Más importante geopolíticamente somos nosotros, Panamá, por nuestra posición geográfica y por el avance que hemos tenido. Observe, siempre cuando usted mire las cosas, póngalas en perspectiva. Cuba es más grande que nosotros, sí, pero el papel que Cuba jugó durante la época de Fidel fue sobreestimado con respecto a su verdadera posición. La única cosa que tenía Cuba que está a 90 millas de los Estados Unidos y había un hombre que hizo del bloqueo una forma de vivir políticamente. Bien. Sobrevivir. Fíjese que lo que le voy a decir. Voy a hablar sobre el tema nacional, pero, Fernando, quiero destacar, antes de ir al plano internacional, el papel que el Tribunal Electoral y la estructura de organización del Tribunal Electoral jugó ayer. El ejercicio democrático que hizo Cambio Democrático se hizo sin mayores contratiempos. No hubo ningún, salvo las reclamaciones normales en los procesos electorales, no hubo pelea, no hubo ningún incidente que lamentar. El Tribunal Electoral, en una forma eficiente, nos brindó a una velocidad extraordinaria los resultados. Las fuerzas públicas actuaron bajo el control del Tribunal Electoral con total imparcialidad. Me gustó el ejercicio y el nivel organizativo del Tribunal Electoral. Como nadie lo ha destacado, nosotros estamos aquí para destacar también las cosas buenas. Quiero felicitar al Tribunal Electoral, a toda la estructura, porque no era solamente el Tribunal aquí central, sino toda la estructura que se montó, a toda la estructura de Cambio Democrático que hizo un gran esfuerzo en lo que se logró ayer. Y eso es importante, porque independientemente de los análisis que vamos a hacer más tarde, debemos resaltar que la estructura organizativa para la primera primaria presidencial, yo creo que funcionó, no sé si usted coincide conmigo. Una maquinaria... Excelente. Nosotros tuvimos resultados de una forma veloz y todo quedó sobre ruedas. Es más, no hay impugnaciones. Es que ya con una diferencia como esa no... No, y el propio candidato que quedó segundo reconoció su derrota. Hasta eso es digno de reconocer. De manera que, reitero, mis felicitaciones al Tribunal Electoral, a toda la estructura que se montó, a Cambio Democrático por el esfuerzo que hizo, a los candidatos, a todos los que participaron en este evento. Bien, ahora, vamos al plano internacional. Están ocurriendo un par de eventos que cuando usted lo mezcla, se va a dar cuenta que mientras nosotros estamos aquí viendo
lo que es natural, el proceso de transición al gobierno del presidente Varela, están ocurriendo cosas que van a tener incidencia directa en Panamá. Se las voy a dar y las voy a unir. El día viernes, el presidente de los Estados Unidos anunció, de jueves para viernes, que había duplicado las tarifas, los aranceles de importación del acero y el aluminio de Turquía. Eso produjo inmediatamente una caída vertiginosa de la moneda de ese país, que es la lira. Cayó 20%, la caída más drástica desde que se creó. Y estremeció los mercados, y hoy, lunes, sigue cayendo, y los mercados europeos, en este momento que le estoy hablando, están en caída, están en negativo. Esto ha provocado varias cosas. Primero, una respuesta dura, firme, del presidente de Turquía, Erdogan, que pide al pueblo que haga las reconvenciones, que compre lira con euros o dólares para fortalecer el euro. En este momento, el ministro de Exteriores de Rusia está en Turquía para ver en qué medida Rusia puede apoyar a Turquía. ¿Y qué le está demostrando este? Un giro más de Turquía, alejándose de los Estados Unidos y de la OTAN y acercándose a Rusia. Acercándose a Rusia, que había sido uno de sus enemigos tradicionales. Desde siempre, es decir, desde el Imperio Otomano, Rusia había sido y habían sitios en disputa entre otomanos y rusos. Y recuerde, Crimea. Claro. Y recuerde esto, Turquía frente al cerco que también Trump le ha hecho a Irán, anunció que va a comprar gas. Pero otra cosa importante, Turquía anuncia que va a emitir bonos para vender en el mercado de la República Popular China, de manera que sale China también al rescate de la economía de Turquía. Y se produce una especie de recomposición geopolítica, y aquellos que no saben qué es Turquía, aparecen en el mapa y vean el papel geográficamente, geopolítica de la importancia de Turquía entre Asia y Europa. Es el puente, literalmente hablando. Y esta es una de las economías emergentes más importantes. En este orden sería la República Popular China, la India, Rusia, Indonesia y Turquía. Y ahora, en el amarre con Irán, se produce una nueva correlación, o está en proceso, es la palabra más correcta, una nueva correlación de fuerzas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bien, acaba de comenzar una gira por América Latina del secretario de Defensa de los Estados Unidos, un halcón de la... un perro, le llaman War Dog. Sí. Perro de la... El general James Mattis, en una gira que lo lleva a Brasil, Argentina y Chile, que han convertido a la República Popular China en su principal socio comercial. El señor general Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos, irá a Brasil, Argentina, Chile y terminará en Colombia, nuestro vecino, con la intención clara de expresarles a ellos su preocupación por el papel que la República Popular China está jugando en nuestro continente. Y se va a reunir precisamente con las fuerzas militares, porque China está lanzando un proyecto en Argentina para el lanzamiento de satélites. Y esto a los Estados Unidos le preocupa. ¿Y por qué esto es importante? Porque China está jugando un papel, la confrontación norteamericana de los Estados Unidos, de Trump con China en materia comercial, lo va a llevar a enfrentar a China en nuestro continente. Y nosotros, aquí en Panamá ahora, y esta es la importancia ahora, recuerde lo que le dije, lo que está pasando con Turquía, en esa guerra geopolítica importante, porque ahí está el petróleo, y ese estrecho de Hormuz y el estrecho del Canal de Panamá es nuestro competidor en la ruta nuestra del canal ampliado de la República de Panamá, y nuestro acercamiento a la República Popular China abre entonces una nueva avenida de preocupación geopolítica en un gobierno como el del presidente Trump, que no escatima ninguna medida para imponer sus puntos de vista. Las sanciones de incrementar los aranceles a Turquía está impulsada en forma por la detención de un pastor evangélico, pero en realidad se trata
de una estrategia para doblegar a Turquía frente a su rol nuevo en el Mediano Oriente. Entonces, si usted me hace ahora todo lo que está ocurriendo, le va a dar una importancia ahora. ¿Por qué las elecciones del 2019 son geopolíticamente e internacionalmente, localmente importantes para nosotros? Los que no le estén planteando esto a usted no están conociendo lo que está ocurriendo, porque si nuestra economía, todo el que le hable de empleo en Panamá, tendrá que saber que el 89% de la generación de empleo depende de nuestra plataforma de servicio, que se impulsa, se desarrolla, se sustenta en la economía canalera, para bien de la República y para mal. Pero nosotros hemos logrado, con bastante éxito, diversificar nuestra base económica. Hemos impulsado el desarrollo turístico, hemos abierto un hub de comunicaciones y de transporte público más allá del Canal de Panamá, hemos ampliado el Canal de Panamá, estamos abriendo un proyecto minero de 5.000 millones de dólares que va a producir 350.000 toneladas de cobre, cosas que en el pasado no lo habíamos tenido. Antes hubiera sido más susceptible, pero seguimos siendo susceptibles ante los caprichos y las incertidumbres que se abren en el mundo. Ayer terminó la gira del presidente español, Pedro Sánchez, a Alemania, en donde conversaba con la canciller, Merkel, sobre un tema, migración. Migración será un tema en nuestra campaña electoral. Recuerda lo que le dije de Nicaragua, el movimiento nicaragüense y el de Venezuela, que ha hecho que Ecuador declare estado de urgencia. Estado de emergencia. Por las migraciones. Más de 5.000 venezolanos se están moviendo diariamente a la frontera con Ecuador. Porque la de Brasil está cerrada, cojo. Está cerrada en teoría, porque Brasil no hay forma de cerrar nada. Brasil, yo no sé si usted conoce la frontera, esa frontera no tiene forma de protegerse. Sí. Formalmente está cerrada, pero Brasil es un país abierto a todo. A todo. Entonces, esto, únalo a la incertidumbre política de Brasil, a la incertidumbre política de Argentina. Los dos países relativamente más estables son Chile con Piñera ahora, pero enfrentando a problemas estructurales serios, y el gobierno del presidente Duque, que se ha ya confesado aliado estratégico de la política de los Estados Unidos. Y con ellos dormimos nosotros todas las noches. Y mientras en los Estados Unidos, los sentimientos del odio racial, de la xenofobia, se expresaron cuando nuevamente los grupos blancos neonazis, la supremacía blanca, llega a la capital de los Estados Unidos y se movilizan opiniones en contra. Pero además de eso, el presidente Trump está atrapado en una lucha judicial que cada vez se cierra más, y tenemos que esperar acciones de él en el marco mundial que van a afectar la economía. De hecho, la guerra comercial, y termino aquí este segmento, que ha desarrollado él con la República Popular China, afecta ya internamente a los Estados Unidos. A los agricultores de cereales de los Estados Unidos han sido seriamente afectados. El mundo en este tercer trimestre, según las informaciones que conocemos de los organismos internacionales, va a decaer en su crecimiento. El comercio se va a estancar y nuevas rutas de comercio se van a abrir para suplir de cereales a China y de metales al resto de los países, y podrían afectar nuestra ruta estratégica. En ese marco complejo se da el proceso electoral. A la vuelta, veamos lo que está pasando en nuestro país y el proceso político, no solamente las elecciones de cambio democrático. Bueno, don José, a ver, el análisis de todo lo que está pasando, lo que pasó. Buenos días, Lupe. Oiga, dice Lupe que ella vino así floreada para verse bonita. Pero ella no importa lo que se ponga, se ve bonita, ¿no? Oiga, alguna cosa, se me quedó en el tintero una cosa. Usted se acuerda del expresidente Santos. ¿Se acuerda de él? Santos. Bien. Ese hombre que nos trató tan mal a nosotros, a los panameños, como presidente, que hizo algunas cosas de última hora. Una de las cosas que hizo este Santos
Dejarle el regalito de que no es tan santo nada, hay un presidente de Colombia, Juan José Nieto, que es el único presidente negro que ha tenido Colombia. Lo borraron del... Del 25 de enero al 18 de julio de 1861, Nieto fue presidente y lo quitaron de todo. No aparecía. Y después de 157 años, Santos, unos días antes de irse, porque él hizo todo lo que quería hacer, al final, no sé, me parece como extraño, pone el retrato de este único presidente negro de la historia de Colombia. Esta fue la época de él, este Nieto fue cuando Colombia era la Gran Colombia y nosotros éramos parte de ese proyecto bolivariano. Oiga, al plano interno, antes de ir al plato político, quisiera solamente recordarles las siguientes cosas con respecto a una situación que está en desarrollo. Usted recuerda, Fernando, estimados televidentes, que la defensa de Ricardo Martinelli presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de fianza. La Corte Suprema de Justicia, desde el miércoles que se presentó, tiene 5 días hábiles para dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que tiene que dar? Tiene que abrir una audiencia para que la defensa de Ricardo Martinelli sustente ante el Pleno de la Corte esta solicitud de fianza. Y es importante recordarles que Ricardo Martinelli se encuentra detenido casi 14 meses y medio, sí. Hace 15 meses, y el magistrado fiscal se enferma 15 días, se va de crucero 17 días, hay 32 días. Al Báltico. No sé, ojalá quien vaya en eso nos mande alguna, ojalá le vaya bien, ¿no? Y yo no creo que la Corte debe utilizar como excusa que este caballero anda paseando por ahí, y creo que debiera dar una audiencia para la fianza. Y fíjense las cosas que justifican esta fianza. En primer lugar, Ricardo está aquí. La pena por este delito. En tercer lugar, no veo ninguna razón para que la Corte no dé la fianza, porque la Corte ha sostenido que todos estos procesos son afianzables. Él está sobre el sistema penal acusatorio, pero además la Corte tiene por decisiones cosas constitucionales que definir, como por ejemplo la competencia. La Corte no tiene competencia constitucional para estar juzgando a Ricardo Martinelli, ya que no es diputado del Parlacén más. La Corte sabe eso. Ricardo Martinelli está en proceso sin haber sido imputado, en abierta violación a los procesos. Mire lo que está pasando en Colombia, precisamente, ¿no? Que ahora le pareció a Santos una casa en Londres más grande que la de... Y lo van a juzgar, pero él va a ser primero imputado antes de ser que se eleve una acusación contra él formalmente. Pero el caso del presidente Uribe, que es el que me interesa, la Corte Suprema de Justicia le informa al señor Uribe que él es producto de una investigación y que se debe preparar para una indagatoria. El presidente en primera instancia decide renunciar al Senado, porque una vez que él renuncie no tendrá competencia el Senado para hacer esto. Entonces yo espero que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie entre hoy y mañana para que conozca de este hecho. Y es el Pleno. Si el señor magistrado fiscal no se encuentra aquí por la irresponsabilidad, porque yo no veo cómo yo puedo anteponer un viaje de placer a la justicia. Entonces usted no sea magistrado. Porque si ya usted tiene un proceso, usted no puede decir, quédate preso ahí que yo me voy de paseo. Mira qué clase de imagen es esa. No, que eso estaba programado. Bueno, si estaba programado, ¿por qué no decidieron todos estos recursos y la Corte decide lo que tiene que decidir, que es que no tiene competencia para mirar estas cosas? Le digo esto porque esta guerra, esta instrumentación de la justicia para la política, no le está haciendo bien a nadie. Y es hora que la Corte, controladora de la legalidad, actúe dentro del margen de la legalidad, la Constitución, y haga la audiencia para que los abogados de Ricardo Martínez le sustenten la solicitud de fianza. Yo espero que eso se produzca entre hoy
y mañana porque se le vence el plazo que señala los procedimientos judiciales. Pero vamos a los resultados, a lo que pasó ayer. Para los que todavía no tienen las cifras últimas, le voy a dar las cifras. En el día de ayer votaron 100.232 cambios democráticos de un total de 353.000, voy a usar números redondos, que estaban legalmente habilitados para votar. Eso significa que votó el 28.56% del electorado. Más allá de las expectativas que teníamos ayer, que eran de 25 cuando nos fuimos en la tarde de aquí, pero el conteo es el conteo, porque mucha gente estaba hablando de que era muy bajo, pero era un avance que dio el Tribunal Electoral a ese al corte que hicieron a las 10 de la mañana. A las 10:30 de la mañana. Después hicieron otro a las 2 de la tarde, que lo publicaron a las 3, y el empuje final llevó la votación al 28,56. Bien. ¿Qué dice? Bueno, antes que seguir, le reitero mis felicitaciones al Tribunal Electoral y a toda la estructura, tanto de las fuerzas de la policía, la seguridad, a Cambio Democrático como partido que llevó una competencia a la altura, sí, con las discrepancias, porque es que esto no es un carnaval, esto es una confrontación, ¿eh? Pero no hubo ninguna pelea, no hubo ningún incidente, hubo cosas que se denunciaron, etcétera, que pasan normalmente, pero todo el proceso se llevó, y lo que es más importante, el resultado lo tuvimos a una velocidad y a una eficiencia insuperable. Y pudimos narrar directamente, todos participamos minuto a minuto de cómo iba subiendo a una velocidad, y ya nosotros pudimos hacer un pronóstico cuando el Next, a la primera que dijo el pronóstico, porque nosotros hicimos una proyección, ya con el 15%, dijimos que iba a ser sobre 68 y al final quedó en 68-77, y Mulino, y redondeando. 70-30. 69 sacó Rómulo, 30 de redondeo Mulino, 1% Zaraqueta, y ahí está. Bien. Ahora, ¿qué significa este 28? Le había dicho el viernes, antes de esta, que si la elección se daba entre 20 y 30 y más cerca de 30, usted puede describir este proceso de primaria como exitoso, desde el punto de vista de la participación. Le voy a dar un ejemplo. En la primaria en la que fue seleccionado Juan Carlos Navarro como presidente, candidato presidencial del PRD, votó el 33%. En el 2014. En el 2014. De manera que 28 es una cifra aceptable. Lo que hace una diferencia ahora, que es lo que debe estudiar Cambio Democrático, es que la votación en la provincia de Panamá fue por debajo del promedio, casi en 18%. 10 puntos. En 10 puntos. Eso sí es preocupante, porque la elección presidencial se decide aquí. La estrategia que usó Rómulo Rux de apoyarse en los candidatos, en los diputados con fuerte arraigo en sus circuitos electorales uninominales le resultó. Por ejemplo, las votaciones en Los Santos fueron casi del 40%. En Coclé tuvo una buena votación. Pero cuando vinimos a la provincia de Panamá, San Miguelito, Panamá, Arraiján, Colón, fue baja. Y esto es un problema que tendrá que analizar Cambio Democrático. Pero en términos generales, se plantea que votó el 28-65, que es una votación muy cerca del 30% que usted puede catalogar de buena. Yo diría una B menos, porque si es el 30 y un poquito más. Una C más. Yo diría una B menos, porque ya está cerca en el límite superior del 30. Si fuera 26, sí podría ser una C más. Usted es más estricto que yo. Pero yo lo calificaría con una B menos. Bueno, por el problema de la baja votación en el área metropolitana. ¿Por qué esto es así? Porque los grandes dirigentes de Cambio Democrático, como por ejemplo Muñoz, que están en otra bandera. Y esto, sin duda, tuvo un efecto importante en el proceso electoral. Allí donde Rómulo no tuvo el apoyo de los diputados, o los diputados no hicieron lo que tenían que hacer, o no tienen el arrastre que tienen los de uninominales, ahí está. Bien, ese es el primer elemento. El segundo elemento es, ¿qué va a pasar ahora con la unidad de acción?
Usted debe recordar que desde el punto de vista político, la unidad, esa es la palabra mágica, es una categoría dialéctica. ¿Qué quiero decir con ella? La unidad se da en determinadas circunstancias y bajo premisas muy concretas. Ella no existe por el deseo mío. Ella es desarrollada y provocada y generada por la capacidad de dirección y convencimiento que mi propuesta tenga. Y si no hay unidad con José Raúl Mulino, que expresó 1/3 del voto que se hizo ayer, particularmente en el área metropolitana, va a afectar el desarrollo electoral de Cambio Democrático. Ayer José Raúl Mulino, al calor de la elección, dijo categóricamente que bajo ninguna circunstancia él apoyará a Rómulo Rux. Todavía hay camino que cortar, todavía hay cosas que hacer. Conociendo a José Raúl va a ser difícil, pero eso es un intento que tiene que hacer Rómulo Rux. Exacto. Ya veremos si lo hace o no. Claro, es que la política es eso, el arte de lo imposible. Esa es la segunda cosa que quiero decir. Entonces, quiere decir que es la unidad, y recuerde que como categoría dialéctica está regida por leyes objetivas del comportamiento electoral y político. El tercer aspecto que tiene que ver con esto es el discurso de Rómulo Rux. Y voy a decirlo ahora un poco críticamente. En las 18 participaciones que le escuché a Rómulo Rux ayer, fue un solo formato, un solo mensaje, que estaba distante del mapa electoral al que él tiene que hablarle. 0 mensaje para la juventud, 0 mensaje para las mujeres, 0 mensaje para la gente, para movilizar el voto, y 0 mensaje para invitar a la gente a ser parte de una propuesta, porque la propuesta no está estructurada. Decir que el gobierno es malo, decir que hay problemas de desempleo. Son realidades. Bueno, es como decir que el agua de la pluma está caliente. Pues. Lo que es de día y mañana es de noche. No tiene ningún efecto, no hubo un discurso emotivo. Además, los medios los entrevistaron tantas veces, yo diría hasta de más, ¿no? Pero su discurso de aceptación de su victoria fue desde el punto de vista comunicacional monótono. O sea, falto de esa estamina, de esa sinergia que se necesita entre el dirigente y el electorado, ¿no? Muy mental y poco emotivo. La política es emociones. Tú me gustas, tú me caes mal, tú me agradas, tú tienes un mensaje poderoso, eres sincero. Son cosas emotivas. La racionalidad no funciona. La campaña electoral es un proceso de enamoramiento de un dirigente hacia la masa electoral para cautivarla con propuestas que al final del día la gente es lo suficientemente inteligente para saber cuándo usted lo está engañando y cuándo no. Creo que Rómulo tiene que hacer un gran esfuerzo por tener un discurso que en este momento no lo tiene. Lo que tuvo fue la estructura. En las 2 ocasiones que él ha vencido, venció con la estructura de los diputados. Es decir, él es dependiente de esa estructura. Habrá que ver cuánto de su discurso es importante. ¿Y por qué? Porque ahora viene lo que es importante. Para poder que Rómulo sea una opción presidencial de peso y tiempo tiene, necesita que más del 80%, y lo pongo como base, que el 80% de los 353,000 adherentes de Cambio Democrático compren su propuesta. La primera tarea de él es sumar a su partido, que hoy apenas tiene, con esos 70,000, apenas tiene el 20%. El 20% de eso. Le falta 60% que incorporar a su propuesta. Y tiene el agravante que en las elecciones del 30 de septiembre, que son las para el resto de las propuestas electorales, más de la mitad de esas propuestas ya están comprometidas.
Entonces, va a ser un proceso electoral a medias. Y eso genera muchas peleas internas, porque usted no se imagina cuánta gente aspira a ser candidato. Uno no se mete a un partido para rezar, uno se mete a un partido para aspirar al poder. Los partidos son de confrontación. A mí no me preocupan las confrontaciones entre Rómulo y Mulino y entre los partidos. Eso es lo normal. Pero él está ahora en este proceso y fíjese que la siguiente primaria que cobra fuerza ahora, la del PRD, con 4 candidatos con opciones para ganar, pero opciones excluyentes. Y la campaña en el PRD ahora va a tomar el campo de la confrontación directa. Y entre más pasa el tiempo, más se cierra la campaña. Hay gente que piensa que ya yo gané. Y hay gente que dice, por ejemplo, escuchaba ayer enemigos de Ricardo Martinelli diciendo Cambio Democrático está liquidado. Eso es totalmente falso. Cambio Democrático es el primer partido que tiene un candidato presidencial. Ya verá Rómulo Rux si en su estrategia. Recuérdese cómo va a funcionar esto. Cerrado el periodo de la primaria, Cambio Democrático, su candidato presidencial no puede presentar campaña, pero Cambio Democrático con su candidato sí puede patrullar la próxima elección. Es decir, Rómulo Rux tendrá permanencia de aquí hasta el 30 de septiembre. A partir del 30 de septiembre hay una veda absoluta para él. Y el PRD tendrá hasta el 16 de septiembre. El panameñismo irá de último. O sea, y de último tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque cuando se defina el panorama en el PRD, tendremos prácticamente el 30-40% del panorama más o menos claro, porque habría que ver quiénes serán los candidatos independientes. ¿Cuál será esa oferta independiente? De manera que ya esta semana arranca el proceso de postulación a lo interno del partido panameñista, que tendrá su proceso a partir del 14 de septiembre, arrancará el proceso electoral ya abierto, para culminar el 28 junto con el FAT, y por ahí por el medio habrá las elecciones de la alianza, y en el caso del PRD va toda la oferta a una sola primaria, y en el caso del panameño va toda una oferta, y entonces aquí viene todavía el juego. ¿Qué les quiero decir con esto? No está escrito que por este nivel de votación ya Cambio Democrático, y no es cierto que fracasó, no. Los que no saben de elecciones, los que opinan sin conocer, movilizar el 28% de una estructura partidaria es un gran esfuerzo y eso cuesta dinero. No solamente es un problema material, es luchar contra corrientes que por 4 años han venido fustigando y hay gente que tiene miedo y prefiere no ir. Cambio Democrático, ¿tiene opciones presidenciales? Sí. ¿Tiene posibilidades de ganar las elecciones? Sí. ¿Tiene que hacer su tarea de mejorar su presentación? Sí. ¿El PRD tiene opciones? Sí. ¿El Partido Panamista? Sí. ¿Los independientes? Sí. Esto es un proceso electoral en Panamá que está abierto para todos, porque nadie ha cerrado absolutamente nada. De manera que, fíjese que a la altura usted se pregunta, ¿cuál es el candidato que más ha destacado en este momento? Ninguno. Y usted se da cuenta que es un proceso que está oculto porque hay una confrontación superior que hace que el proceso electoral tenga todavía un plano secundario y va a pasar a primer plano cuando venga el 16 de septiembre y cuando vengan las elecciones del Partido Panameñista. Y yo diría que para octubre y noviembre estaremos en plena campaña. Es donde se va a definir entonces la potencialidad de las alianzas. Mientras usted siga en sintonía, nosotros le estaremos dando las mejores informaciones disponibles, brindándole los elementos para que usted tenga un juicio. Nosotros le informamos. Usted decide.